Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos que nos escuchan y que siempre están siguiendo nuestras lecciones. En esta hora vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la lección de esta hora, y vamos a hacerlo por medio de una oración a nuestro Dios. Vamos primeramente, como siempre, a comunicarnos directamente con el Creador para que Él sea el que dirija nuestro pensamiento y nuestras palabras. Así que oremos, amados hermanos, en esta hora de la tarde. Dios de amor y de misericordia y de toda bondad, le damos las gracias, oh buen Dios, por la vida que nos regalas. Le damos las gracias, oh buen Dios, por nuestra familia que usted ha permitido que tengamos en este mundo. Padre Celestial, deseo pedirte por algunos hermanos que han solicitado, Padre, que lo llevemos a ellos en oración. Te ruego, Padre Celestial, por la hermana de nuestra hermana Diana allá en Chepo, que usted le bendiga a ella y le ayude, Padre Celestial, para que pueda recuperar su salud. Sabemos, Padre Celestial, que las enfermedades andan y los males andan en este mundo. Pero tus hijos confiamos, Padre Celestial, en tu poder, en tu misericordia. Al igual, Padre Celestial, queremos pedirle también por nuestro hermano Nilo Wong, allá en Colón, Padre Celestial, y su esposa, para que usted le bendiga, le ayude a recuperarse, Señor, del estado en el cual él se encuentra. Padre Santo, que usted con su mano de poder pueda ayudarlo, pueda aliviarlos y en fin pueda, Señor, darle lo necesario que él necesita para seguir hacia adelante esta vida que usted nos ha regalado. Le pido por los miembros de la iglesia también a nivel nacional y a la vez a la iglesia local, para que usted, Padre Celestial, nos dé ánimo, nos dé la energía necesaria, tanto física como espiritual, para poder continuar en esta obra maravillosa que usted ha permitido que podamos llevar hacia adelante. Te ruego, Padre, por mi hermano Antonio Acosta, bendícelo a él, dale fortaleza, Padre. Él también ha pedido la oración, él confía en tu poder, él confía en las oraciones de sus hermanos. Bendícele su hogar, bendícele su familia y bendícele a cada uno, Padre Celestial, de las personas que entran a su hogar. Padre Celestial, te ruego también en esta hora para que usted dirija mis pensamientos, dirija mis palabras, para que lo que vamos a decir en esta hora sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Te ruego por mis amigos, Padre Celestial, que están escuchando esta enseñanza. Por favor, Padre, ábrele sus corazones y ayúdalos a ser dócil a su palabra. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Bien, mis estimados hermanos y amigos, hemos comenzado una serie de lecciones que tratan sobre las conversiones y hemos tratado de preparar estas lecciones con el único propósito y el único objetivo, amado hermano, de que usted pueda ser edificado. Para los cristianos tiene el objetivo de reafirmarlos en la doctrina del Señor. A los amigos tiene el propósito de guiarlos a obedecer el Evangelio, a que sean unos auténticos cristianos, a que sean miembros de la única iglesia que habla la Biblia. Y nosotros vamos a estar haciendo énfasis en estos puntos cuando llegamos a la porción bíblica. Hoy trataremos también de hacer un contraste entre la salvación que ofrecen los grupos religiosos y la salvación que ofrecieron los predicadores del primer siglo, ¿verdad? Tales como el apóstol Pedro y tales como Felipe, quien descendió a Samaria llevando el evangelio del Señor. El día domingo estuvimos viendo
la conversión de los judíos el día de Pentecostés, un día grandioso, un día que se inauguró, ¿verdad?, la era cristiana, un día en que nació la iglesia del Señor, ¿verdad?, y que comenzó con 12 hombres y 3,000 que fueron añadidos ese mismo día. Esos 3,000 oyeron el evangelio, ¿verdad?, y esos 3,000 se arrepintieron de sus pecados. Esos 3,000 creyeron en Jesús. Esos 3,000 fueron bautizados para el perdón de los pecados ese mismo día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el patrón que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nuestra porción estará basada en Hechos capítulo 8, el versículo 5 al versículo 12. Los demás versículos hasta el versículo 25, podemos decir, o 24, es una adición que trataremos de resumir para hablar un poquitito acerca de cómo se le dieron los dones a los samaritanos y el pecado de un miembro de la iglesia ahí en Samaria. Pero primeramente vamos a ver algo muy importante y vamos a leer en la Biblia en Hechos capítulo 8, el versículo 4 al 5. Y el tema para esta hora es predicando a Cristo. Nótese el tema, predicando a Cristo. Yo quiero aprender junto con ustedes y queremos invitar a Felipe que nos enseñe, ya que la Biblia dice que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría y que tenía una buena conducta, de acuerdo a Hechos capítulo 6. Felipe era uno de los 7 que fue llamado para servir a las mesas, pero algo mucho más allá. Felipe era un hombre visionario. Felipe era un hombre que tenía su visión más allá de lo que algunos se puede imaginar. Y déjeme decirle que así hay miembros en la iglesia hoy en día. Hay miembros que miran mucho más allá, ¿verdad?, y desean hacer algo diferente, pero que no va en contra de la palabra de Dios. Felipe vio una gran oportunidad de cumplir aquellas palabras que Jesús había dicho a sus apóstoles. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Jesús había dicho: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia se había establecido el día de Pentecostés en Jerusalén. Y ahí estuvo por mucho tiempo, pero nadie se movía a otro lugar a predicar. De tal manera que el Señor permitió, escúcheme bien, el Señor permitió una persecución contra la iglesia del Señor, no contra un grupo religioso sectario, no contra el catolicismo romano, porque no existía, sino contra esa iglesia que había nacido en Jerusalén. Ese es el fondo del capítulo 8, ¿verdad? Si nosotros preguntamos, haciendo una pregunta muy importante en esta hora, ¿qué motivó esta persecución? Bueno, la predicación del evangelio, la predicación que estaban haciendo los apóstoles en cuanto al reino. Ahora hay una pregunta importante: ¿quiénes fueron esparcidos? Vamos a leer Hechos capítulo 8 y el versículo 1, que nos dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, vemos aquí qué motivó este esparcimiento de los cristianos. La respuesta es sencilla: una gran persecución que se levantó contra la iglesia
que estaba en Jerusalén. Y era una iglesia, amado hermano, una iglesia grande en miembros. Acuérdese que el día de Pentecostés, 3,000 habían obedecido. En Hechos capítulo 4, el número iba por 5,000. En Hechos capítulos 5 y 6, el número se multiplicaba. A tal grado que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, la iglesia se iba expandiendo, ¿verdad? Cada vez más y más iba creciendo. Así que ahora Felipe ve la oportunidad de ir a Samaria. Y ve la oportunidad porque la iglesia que había nacido en Jerusalén estaba siendo perseguida. Y Lucas, que es el escritor, hace una salvedad: salvo los apóstoles. En otras palabras, los líderes de la iglesia no fueron perseguidos. El gobierno de los judíos tenía temor a los apóstoles. Se metían con los miembros, pero no con los líderes todavía. Los tenían ahí calmados, ¿verdad? Estaban ahí, pero los cristianos fueron esparcidos. Y con ellos fue el evangelio también. Así que dice la Biblia en el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es importante. Los que fueron esparcidos a causa de la persecución no iban tristes, no iban cabizbajos, no iban llorando. Estas personas que fueron esparcidos por predicar el evangelio, ellos llevaban el evangelio y deseaban compartirlo con otras personas. Ahora en el verso 5 es el tema, es el punto que nos interesa. Dice la palabra de Dios: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nótese, he aquí la idea que me da el tema para predicar en esta tarde. Y es donde yo quiero aprender de Felipe. Dice la Biblia que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. En primer lugar, quiero dar algo acerca de la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria era una ciudad que había sido edificada por el rey Omri, por allá por el 800 antes de Cristo. Omri había comprado un terreno a Semer por 2 talentos de plata. Y ahí en ese cerro construyó la ciudad de Samaria y le puso el nombre de Samaria, ¿verdad? En base a la persona que él le compró el terreno, a Semer. Y de ahí viene el nombre de Samaria, lo cual es muy importante para nosotros saber. Y en el año 721 al 722, el rey de Asiria conquistó Samaria. Samaria llegó a ser por más de 60 años, y mucho más, 160 años, la capital del reino del norte de Israel, donde estaban las 10 tribus. Ahí en Samaria, Samaria fue la capital por más de 160 años. Los samaritanos solamente tenían el Pentateuco, no tenían el resto de la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando vino Jesús a este mundo, ahí estaban los samaritanos, enemigos de los judíos. Y los judíos también no miraban muy bien a los samaritanos, ¿verdad? Pero Jesús predicó a aquella mujer samaritana. Y Jesús vio la gran cantidad de personas deseosas de oír la palabra de Dios. Y le dijo a los apóstoles que los campos estaban blancos para la siega. Faltarían poco tiempo para que ellos fueran también parte del reino de Dios. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos que van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Felipe llega a Samaria. ¿Pero qué hace Felipe? Aquí hay algo muy importante que queremos detenernos. Felipe llega a la ciudad de Samaria
y dice la Biblia, predicaba a Cristo. Pero ¿qué significa predicar a Cristo? Yo he estado meditando sobre esa frase importante de la Biblia. ¿Qué significa predicar a Cristo? Yo no creo que Felipe iba por las calles diciendo, como los predicadores modernos, Cristo es amor, Cristo salva, Cristo perdona. Es mucho más que eso. En la frase que dice la Biblia, que les predicaba a Cristo, significa que Felipe predicaba sobre la persona y sobre la actividad que Jesús había venido a hacer. Y yo creo que Felipe comenzaba a hablarle acerca de las profecías que hablaban de Cristo y de cómo Cristo las había cumplido. Eso es muy importante. Acuérdese que eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en Hechos 2. Le citó las escrituras. Vino paso por paso para convencer a los judíos y por eso le habló de Joel. Por eso le habló de David. Y ahí tal vez estaba también Felipe oyendo. Tal vez Felipe fue uno de los convertidos el día de Pentecostés. Y es muy importante porque Felipe era miembro de la iglesia de Jerusalén. Y había escuchado a los apóstoles cómo se debía de predicar. Por eso Felipe predicaba a Cristo. Y cuando se predica a Cristo, hay que predicar sobre la vida de nuestro Señor. Sobre esa vida perfecta. Sobre esa vida inmaculada. Sobre esa vida que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ese Jesús que los hombres quisieron hacerle daño. Felipe predicaba, pero predicaba a Cristo, de lo que Jesús había venido a hacer. Y algo muy importante, estimados hermanos, en esta hora, es que predicar a Cristo, hay que predicar también acerca de su crucifixión. Hay que predicar de lo que los hombres hicieron con él en la cruz. Hay que predicar acerca de su muerte, de su sepultura. Hay que predicar sobre eso. Hay que predicar sobre la resurrección, de cómo él venció a la muerte. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía detener a Jesús, porque Jesús era un hombre perfecto y no había cometido ningún pecado. La muerte solo puede tener atados o amarrados a aquellos que son pecadores. Pero Jesús no había cometido pecado. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de la ascensión de Jesús. Era importante que él ascendiera a los cielos. ¿Por qué? Porque él necesitaba sentarse en el trono a la diestra de Dios. Es muy importante eso. Hablar de Jesús es hablarlo de que él está a la diestra de Dios. Y se sentó para reinar. Se sentó para ejercer autoridad. Se sentó ahí para tener dominio. Pero que un día vendrá a este mundo. Eso es predicar a Cristo. Predicar a Cristo también involucra predicar el plan de salvación. Más adelante vamos a ver que muchos grupos religiosos no quieren predicar el plan de salvación, sino que quieren predicar una partecita nada más. Felipe no era de eso. Felipe predicaba a Cristo. Y vamos a seguir leyendo en el verso 6. En el verso 6 dice la palabra de Dios que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y yo quiero detenerme aquí porque esta partecita es muy importante para nosotros. Y yo puedo ver aquí, Felipe me va a enseñar a mí en este pasaje que su enfoque de su sermón tenía dos puntos principales. ¿Y cuáles eran esos dos puntos principales?
Esos dos puntos principales están ya en el versículo 6. En el versículo 6 dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y dice el escritor, oyendo. La gente estaba oyendo la predicación que hacía Felipe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en la Biblia, Dios bendice a aquella persona que oye y presta atención. Así como María cuando se sentó a los pies de Jesús para escuchar aquellas palabras que salían de esos labios de nuestro Señor para dar vida a nuestra alma. Allá nosotros vemos al procónsul que deseaba escuchar la palabra de Dios, pero que había un mago que se oponía. Allá vemos a Lidia, que dice la Biblia, cuando Dios abrió el corazón de Lidia, ella estaba atenta para escuchar la palabra de Dios. Y resulta que a través de la Biblia aprendemos que cuando el hombre presta atención, Dios entonces hace su obra. Y por eso nosotros cuando vamos a la iglesia, por eso nosotros cuando vamos a adorar a Dios, debemos de quitar todo lo que perturba y hace ruido y que impide que nosotros podamos oír la palabra de Dios. La gente de Samaria, dice el versículo 6, estaba atenta a escuchar lo que Felipe decía. La gente de Samaria sabían que Felipe traía un mensaje de Dios. No un mensaje cualquiera. Es un mensaje divino. Y cuando Dios habla, los hombres deben oír. Así que la gente estaba atenta a lo que Felipe decía. Pero aparte de eso, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente estaba oyendo y viendo las señales que hacía. Y me llama la atención todavía esa palabra, oyendo. Entonces, ¿qué le anunciaba a Felipe? Aquí es muy importante tener presente qué les anunciaba Felipe. Bueno, ya dijo en el versículo 5 que él les predicaba a Cristo. Pero ahora, amados hermanos, con su permiso, vamos a ir al verso 12. En el verso 12, el escritor Lucas, que es doctor, resume la predicación de Felipe en el verso 12 de la siguiente manera. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y me llama la atención aquí. Ya les dije que el enfoque de Felipe tenía dos puntos principales. El versículo 12 nos dice cuáles eran esos dos puntos principales que predicaba Felipe. El verso 12 dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ay, déjeme decirle aquí, podemos hacer un alto y podríamos demorarnos mucho explicando algo que el mundo sectario no quiere creer. Y es que cuando se predica, se debe predicar sobre el reino de Dios. La iglesia de Cristo, el reino de Dios, no puede predicarse el evangelio si no hay reino. Y no hay reino si no hay evangelio. Así que es muy importante tener presente esto. Felipe predicaba el reino de Dios. Ahora la pregunta, aquí algo muy importante. El reino de Dios vino a ser un tema central en los evangelios. Repito, el reino de Dios vino a ser un tema central en los evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan.
Por eso Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y allá en Marcos 9:1, Jesús dijo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Fíjese bien, amado hermano, y esos son puntos clave. También el Evangelio de Lucas nos dice a nosotros de la siguiente manera. Jesús le dijo a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. El reino de Dios era tan importante. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, después que Jesús resucitó de los muertos, dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, de la siguiente manera. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús estuvo 40 días en privado con los apóstoles, instruyéndoles, enseñándoles, ¿verdad? Para prepararlos para el establecimiento del reino de Dios. O sea, la iglesia. En los evangelios es más conocido como el reino de Dios. Pero a partir del libro de los Hechos se menciona más la iglesia. Porque la iglesia es el reino de Dios. Ahora pregunto yo, ¿qué predicaba Felipe? Bueno, el verso 12 nos dice que Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios. En otras palabras, Felipe le enseñaba a la gente cómo ser salvo y cómo ser miembro del reino de Dios, cómo ser miembro de la iglesia. La pregunta es esa la predicación del siglo XXI? ¿Es esa la predicación de los predicadores modernos? ¿Nos parecemos nosotros a Felipe, que fue a abrir una nueva congregación en Samaria? Felipe fue el instrumento de Dios para establecer la iglesia de Cristo en Samaria. ¿Pero qué fundamento puso Felipe? La respuesta es a Cristo. Felipe predicaba a Cristo, y al predicar a Cristo se establece el reino, la iglesia, porque Cristo es el constructor de la iglesia, porque Cristo murió por la iglesia, porque Cristo sustenta la iglesia y la cuida, porque Cristo es el dueño absoluto de la iglesia. No se puede predicar entonces el evangelio y decir entonces, ¿verdad? Que no importa en la iglesia o el grupo donde usted vaya. Esos son los predicadores modernos. ¿Sabe qué he escuchado yo? Yo he escuchado a predicadores falsos que dicen, yo predico a Cristo. Dicen, yo no predico iglesia. Otros predicadores dicen, yo no predico bautismo. Yo predico a Cristo. Y déjeme decirle que con razón no son predicadores bíblicos. No se parecen a Felipe. Felipe predicaba a Cristo y predicaba el bautismo. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 12 dice que los samaritanos, cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando se predica el evangelio del reino de Dios, se debe predicar el bautismo. Pero hoy en día en las campañas sectarias no se predica el bautismo. Es más, dicen que no es importante el bautismo. No se parecen a Felipe. Felipe aprendió de Pedro. Y Pedro, el día de Pentecostés, cuando la multitud preguntó a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Qué le dijo Pedro ese día? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, entre Pedro y Felipe se predica el mismo evangelio. Con razón dijo Jesús, la buena semilla, ¿verdad? Son los hijos del reino. Y la buena semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? La buena semilla es la palabra de Dios. Usted puede guardar un grano especial y pueden pasar 5, 10 años en este mundo. Pueden pasar hasta 100 años. Se ha hecho pruebas de semilla de trigo que han sido guardadas por muchos años. Y cuando se va a sembrar esa semilla, ¿qué usted cree que produce? Produce trigos. ¿Por qué? Porque va a dar el resultado original de lo que usted sembró. Y eso es exactamente en el terreno espiritual. Si sembramos la verdadera palabra de Dios, va a producir auténticos cristianos. No va a producir mormones, testigos de Jehová, adventistas. No. Va a producir ni nada menos la misma clase de persona que produjo la predicación apostólica. Entonces, Felipe, ¿qué predicaba? Regresamos a nuestro punto. Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios. Y esta palabra me pone a mí la cabeza un poco grande a pensar. Me pone la cabeza un poco preocupada. Y me la pone en el sentido de lo que encierra el reino. Yo pienso que Felipe ese día le habló de la naturaleza del reino. Sí, él tuvo que hablarle de la naturaleza del reino. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pilato que el reino es espiritual. El reino de Cristo es espiritual. Y su única ambición es el corazón de los hombres. Y ese reino espiritual tiene leyes espirituales que son las que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esas leyes espirituales quieren gobernar en los corazones espirituales de los hombres, que es su territorio. Y ese territorio solo reconoce a un solo rey, que se llama Jesucristo. Porque todo reino tiene un rey. Y para nosotros nuestro rey es Jesús. Así que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Cristo. Así que ese reino hay que hablarlo de su naturaleza y el por qué está en la tierra. ¿Sabe usted por qué está el reino en la tierra? El apóstol Pablo dijo a los efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿Verdad? La iglesia entonces es la encargada de dar a conocer los misterios de Cristo, del evangelio de la salvación, de cómo el hombre puede ser salvo, de cómo el hombre puede ir un día a vivir con Dios. Eso hay que enseñarlo. Pero quiero regresar a Hechos capítulo 8 y el versículo 12. ¿Qué más predicaba Felipe? Bueno, el texto dice que él predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Predicaba qué? El nombre de Jesucristo. Esa es la parte B de su enseñanza. Y nuevamente aquí vamos a dedicar unos 5 minutos para hablar de esa parte importante que habló Felipe. El nombre de Jesucristo. ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? Recuerdo haber leído que allá en África hay una iglesia del Señor que tiene 2 textos en su pared enfrente y que llama la atención porque está escrito con letras mayúsculas y con letras grandes. Uno de los textos que dicen es la siguiente, Romanos 16:16,
que dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y el otro texto es Hechos 4:12, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa gente está pensando en lo que dice el texto, pero mucho más que tener un nombre en una pared, debemos tenerlo en nuestro corazón. Tener el nombre del Señor significa tener su autoridad, respetar su autoridad, respetar lo que Él nos dice en su palabra. El nombre representa a la persona. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 4? Cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, iban allá al templo de la Hermosa, y había un cojo ahí, y ese cojo estaba esperando que se le diera algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se levantó. Pero como resultado, se reunió el concilio y llamó a Pedro y a Juan y le dijeron: nosotros queremos saber en qué nombre o en qué autoridad se ha hecho este milagro. Y Pedro, mirándole, le dijo: no fue por nosotros, sino por ese que ustedes mataron, por ese que ustedes crucificaron, por él, ese hombre que ustedes ven aquí adelante, por ese nombre que está, que se llama Jesús. Ese hombre está aquí parado y sano, en el nombre de Jesús. Y por eso el Sanedrín le dijo a Pedro y a Juan: no queremos que se anuncie más ese nombre aquí en Jerusalén. Ellos estaban muy preocupados por el nombre, por la autoridad con que se estaba llevando a cabo la evangelización del mundo. Con razón dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí podíamos ampliar, y aquí podíamos detenernos por muchos años y cuestionar muchas de las creencias que hay hoy en día en el mundo, y preguntarle a las personas: ¿en qué nombre o en qué autoridad usted hace eso? ¿Recuerdan ustedes, verdad, cuando allá fueron donde Jesús, los escribas y los fariseos, y Jesús había volteado las mesas y ellos querían saber, verdad, por qué él hacía esas cosas? Y así sucesivamente podíamos poner muchos ejemplos. Hoy en día nosotros, trayendo eso a la aplicación, nosotros podíamos cuestionar cualquier doctrina, cualquier enseñanza, y podíamos preguntar: ¿bajo qué autoridad se hace esto? Por ejemplo, ¿con qué autoridad se establecen pastoras hoy en día? Hay muchos grupos religiosos que tienen pastoras en sus templos y predican ejerciendo autoridad como hombres. Eso no es aprobado por Dios. Y no quiero, estimado amigo o amiga, si me estás escuchando, que te enojes. Recibe esto con cordura. Recíbelo con humildad. Cuando el Señor escogió para dirigir a su iglesia, no escogió a mujeres. No, Pablo dijo allá en 1 Timoteo 2:11: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Cuando la mujer se para adelante y ella está predicando y ella le dice al pueblo que se arrepientan, está ejerciendo autoridad. Y está ejerciendo una autoridad no mandada por Dios. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Y eso se lo dijo al joven Timoteo para ponerlo en práctica en la iglesia en Éfeso. Por eso la gran pregunta: ¿en qué autoridad o en qué nombre se hace eso? ¿Se bautizan a los infantes? ¿Bajo qué autoridad?
Bueno, nos van a decir, bajo una autoridad que se llevó a cabo en un concilio. Ah, pero no en la autoridad de la Biblia. No en la autoridad de Pedro. No en la autoridad del apóstol Pablo. Y mucho menos en la autoridad de Cristo. Por eso es importante esta parte que Felipe dejó bien claro. Predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En otras palabras, Pedro dio a conocer en Samaria que solo en el nombre de Jesús hay salvación, que la verdadera autoridad de Dios está en la persona de Jesús y en su evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso es muy importante tener presente. Ahora, ¿qué pasa cuando se predica el evangelio? Vienen los resultados. Cuando se predica un evangelio que las personas en Samaria estaban oyendo. Cuando se predica un evangelio que las personas en Samaria estaban creyendo, como dice el versículo 12, que nuevamente vamos a repetirlo, porque es muy importante en esta hora. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Lo ve, estimado amigo? El resultado. Esta gente de Samaria hizo lo que Jesús mandó a sus apóstoles cuando los comisionó. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué hicieron la gente de Samaria? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese bien, creyeron y fueron bautizados. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe no predicaba el evangelio moderno de hoy de los pastores. Yo no veo a Felipe aquí diciendo, vamos a hacer la oración del pecador. No lo veo en ninguna parte aquí en el libro de Hechos, escrita por el doctor Lucas. No veo diciéndole aquí a Felipe, vamos a hacer una oración. No lo veo. No veo a Felipe aquí levantando la mano, saltando o dando gritos. No, lo que veo a Felipe es enseñando el auténtico y verdadero evangelio de Cristo, que encierra el sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y su plan de salvación, que hay que oír, que hay que creer y que hay que arrepentirse de los pecados y bautizarse para el perdón de ellos. Eso es lo que predicaba Felipe. Y dice la Biblia que Dios permitió, según el versículo 7, Dios permitió 3 tipos de milagros para confirmar la palabra predicada por Felipe. El versículo 7. Yo no voy a oír este texto de la Escritura. Hay muchos predicadores que a veces omiten un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Porque van a decir, mira, ahí se estaba haciendo milagro y por eso. No. Vamos a ver cuál era el propósito de los milagros. Leamos el texto. El texto dice, porque muchos de los que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El doctor Lucas nos dice que 3 tipos de milagros hacía Felipe por el poder de Dios. Primero, los que tenían espíritu inmundo salían dando voces. Segundo, dice, muchos paralíticos, así como Jesús los sanó, allá en Juan 5. Y muchos cojos, como hizo Pedro en Hechos capítulo 3, eran sanados. Y la gente, por eso el versículo dice que la gente oyendo la predicación y viendo los milagros que hacía Felipe, creyeron. Porque los milagros confirmaban el tipo de predicador que era Felipe.
Ahora déjeme decirle algo, amado hermano. Investigando, como todo cristiano tiene que hacer. Si alguien me preguntara y me dijera, bueno, pero ¿por qué estaban esos milagros aquí y todo esto que estamos viendo aquí que Felipe hacía? Hay que tener en cuenta que Felipe no era apóstol. Pero los apóstoles en Hechos 6 habían impuesto las manos a Felipe, a Esteban, etc. Y a través de la imposición de las manos se transmitían los dones milagrosos. Eso lo podían hacer los apóstoles. Pero déjeme decirle que algunos hermanos, miembros de la iglesia del Señor, que tienen mucho tiempo, nos ayudan a reflexionar a través de sus estudios. Ellos nos dicen a nosotros, y es una gran verdad, que es algo innegable, que para el tiempo que Felipe fue a Samaria, eso sería como por el año 35, 36, eso podía ser unos cuantos 2 o 3 años después de la predicación de Pedro, o lo más 5. Y déjeme decirle que para ese tiempo ninguno tenía el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Felipe llegó a Samaria. Tal vez Felipe podía tener un pequeño rollo de algún libro del Antiguo Testamento. Pero Felipe llegó a Samaria, ¿verdad? Entonces al llegar a Samaria la gente tal vez estaba observando. ¿Quién es este hombre? ¿Qué trae este hombre? ¿Qué anuncia este hombre? ¿Qué proclama este hombre? Felipe no podía abrir un libro y comenzar a citarle, porque todavía el Nuevo Testamento no se había escrito ningún libro del Nuevo Testamento. El primer libro es por allá por el año 40 y resto de nuestra era. Pero Felipe está aquí por el año 35, llegando a Samaria. Y por eso él comienza a predicar, pero predicar la verdad. Y Dios apoya esa predicación de Felipe, dando testimonio por medio de milagros que Felipe es un auténtico predicador de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, amado hermano, que eso es lo que dijo Jesús allá en Marcos 16:20, que los apóstoles salían, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Y algo más dice la Biblia ahí, que voy a leérselo, que dice de la siguiente manera: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra, singular, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Con las señales que la seguían. Amado hermano, cuando lee este texto, léalo con calma y mire bien cómo lo lee. Porque a veces hay muchos grupos religiosos, incluso he escuchado hermanos leerlo con las señales que le seguían. No eran las señales que le seguían, sino que dice con las señales que la seguían. El la se refiere a la palabra y no a las señales. Por eso es muy importante cuando leemos, leer bien. Es decir, cuando se predicaba la palabra, entonces las señales daban una señal de aprobación. Y es muy importante que tengamos presente esto. Ahora, hermanos, hasta ahí termina la parte que tiene que ver con la predicación, con el establecimiento de la iglesia. El versículo 12 dice que los que oían a Felipe predicar creyeron y eran bautizados. Ahora yo me pregunto, si eran bautizados, entonces eran salvos. La respuesta es sí. Otra pregunta, ahora si creían y eran bautizados, ¿eran miembros de la iglesia? La respuesta es sí. La iglesia entonces comenzó en Samaria por medio de un instrumento usado por Dios llamado Felipe. Lo que viene ahora es un breve comentario, hermanos. Y ese breve comentario es tergiversado por nuestros amigos sectarios.
Y dice la Biblia ahí rápidamente, porque los minutos ya los tenemos casi vencidos. De todas maneras, voy a darle un pequeño resumen así por encima, donde dice la Biblia que también creyó Simón. Simón dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito, etc. Y traigo esto a colación porque el mundo allá afuera dice que Simón no fue convertido bíblicamente, que Simón fue un hipócrita y que él no estaba destinado a la salvación. Y ahí forman un sinnúmero de doctrina, ¿verdad? Y ese grupo que afirma eso son aquellos que enseñan que la salvación no se puede perder. Por eso dicen que Simón nunca fue salvo. Error. Déjeme decirle que es un error. Y digo que es un error porque el doctor Lucas, no fue Pedro el que escribió estas palabras. Pedro no sabía lo que Simón estaba pensando. La Biblia dice, escrita por Lucas, y muchos años después, porque Lucas escribe por allá por el año 60. Y Lucas dice, creyó también Simón. La misma palabra en el griego se utiliza para los samaritanos. Creyeron. Simón también creyó. Y la pregunta es, ¿en qué creyó Simón? Bueno, creyó en Cristo. Esa es la respuesta. Y los samaritanos se bautizaron. Simón también fue bautizado. ¿Y para qué se bautizó Simón? Para perdón de los pecados y para recibir al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Simón estaba todos los días andando con Felipe. Le llamaba mucho la atención. ¿Y por qué le llamaba la atención? Bueno, porque Simón estaba acostumbrado en el pasado a engañar al pueblo. La Biblia dice, hablando de ahí de Simón, ¿verdad? Que con sus artes mágicas había engañado a la gente, ¿verdad? Por mucho tiempo. El verso 9 nos dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, tanto así que pequeños y mayores lo respetaban y decían, este es el gran poder de Dios. Yo quiero detenerme un poquito con esa frase, que Simón con estos milagros falsos engañaba a la gente. Y quiero hacer una aplicación. ¿No es eso lo que pasa hoy en día, amado hermano, amado amigo, con los llamados milagros, con las campañas de sanidad? ¿No es eso lo que pasa? Que la gente está siendo engañada por los falsos profetas, por los falsos maestros, por aquellos que no predican un evangelio auténtico y verdadero. Estos ejemplos están en la Biblia para que usted y yo abramos los ojos, abramos nuestra mente y lo escudriñemos a la luz de la Escritura. Simón se dio de cuenta que era un farsante. Simón se dio de cuenta que sus dones eran ficticios, ¿verdad? Él se dio de cuenta. La gente también pudo discernir. Y por eso, cuando llegaron los apóstoles allá en Jerusalén, los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, dos apóstoles. ¿Y para qué los enviaron? ¿Los enviaron porque los samaritanos no eran salvos? No, los samaritanos eran salvos. Porque los samaritanos no tenían el Espíritu Santo. Los samaritanos tenían el Espíritu Santo. Lo que los samaritanos no tenían eran los poderes sobrenaturales. Poderes que solo los apóstoles podían transmitir. Y por eso el versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Algo importante aquí.
Simón vio lo que los sectarios de hoy en día no ven. Y él vio que es con la imposición de las manos de los apóstoles. No de la mano de Felipe, de los apóstoles. Entonces le ofreció dinero. Y fue donde recibió una reprimenda de Pedro, al Pedro decirle: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y déjeme decirle que estas palabras fueron duras. Fueron duras para un miembro de la iglesia. Pero hay verdades que el texto nos dicen. Y yo quiero resaltar una de esas grandes verdades. Una de las verdades que sobresalen en el texto es que aunque seamos convertidos, aunque seamos bautizados, todavía los deseos del viejo hombre salen a relucir. El hecho que nos convirtamos en cristianos no significa que estamos exentos de la tentación. Simón fue tentado y cayó en la tentación. Eso es lo que el texto enseña. Y yo creo que Simón fue convertido verdaderamente. ¿Por qué? Porque cuando Pedro le dijo las condiciones para volverse nuevamente a Dios, Pedro no le dijo: mira, Simón, como tú no eres convertido bien, tú necesitas creer y bautizarte. No le habló del bautismo, sino le habló de otras condiciones que se le enseña a los miembros de la iglesia para después, si llegan a pecar. Es decir, que hay requisitos para una persona ser miembro de la iglesia. Y hay requisitos para el que ya es miembro, pero que llega a caer en una falta. En este caso, Pedro le aplicó la segunda a Simón: arrepiéntete y ruega a Dios. El arrepentimiento y la oración. Y Dios, si hay un corazón arrepentido, Dios va a escuchar. Tanto se sintió Simón porque Pedro dijo: ruega a Dios. Pero vemos que Simón se sintió tan dolido, Simón se sintió tan mal, que Simón se sintió inclusive, ¿verdad?, imposibilitado de orar, porque él dijo: háganlo ustedes por mí. Y ahí el doctor Lucas guarda silencio. Ahí Lucas no nos dice si Pedro oró o no oró. Ahí no nos lo dice. Nos hubiera gustado que nos lo dijera. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y déjeme decirle que yo no voy a decirle lo que la Biblia no dice. El verdadero predicador debe hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. En resumen, hermano, en esta tarde le hemos hablado de cómo llegó el evangelio a Samaria. Llegó porque Dios utilizó un instrumento llamado Felipe. Y Felipe llegó para predicarle a Cristo, no para predicarle sobre su vida, no para predicarle sobre otra persona, sino para predicarle a Cristo. Lo que el mundo necesita hoy en día es conocer a Cristo, no conocerme a mí. No conocer a ningún pastor. Necesita el mundo hoy en día es conocer a Cristo. Y Felipe predicó a Cristo. Felipe predicó el reino de Dios. Felipe predicó el plan de salvación. ¿Cómo un hombre puede ser salvo? Creyendo, oyendo, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los pecados. Los samaritanos creyeron y fueron bautizado. Y yo quiero terminar con una frase que la Biblia dice, ¿verdad?, en el versículo 14 de la noticia que llegó a Jerusalén. Dice la Biblia: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ay, esto es tremendo. Los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué cosa?
¿Qué había recibido Samaria? La palabra de Dios. Y esto me recuerda a Hechos 2:41. Hablando de la iglesia de Jerusalén, Lucas escribe: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cuando se recibe la palabra de Dios, la persona da muestra de obediencia y es llevado a la agua del bautismo para nacer de agua y del Espíritu. Que Dios nos siga ayudando para poder entender la verdad de los casos de conversión. Y estimado amigo, si usted todavía no ha sido convertido, si usted todavía no ha entregado su corazón, no es tarde para hacerlo. Entrégale por favor tu corazón al Señor Jesús, creyendo en Él, arrepintiéndote de todos los pecados pasados, confesando tu fe en Jesús y siendo bautizado como lo hizo Felipe y Pedro para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Listo para el viernes. El viernes estaremos hablando sobre la conversión del eunuco. Así que prepara tu Biblia. Ahí mismo en Hechos capítulo 8. Lo que falta del capítulo 8, los versículos 26 hasta el final. Te esperamos el día viernes. Invita por favor a tus amigos. Nuestro deber es enseñarle lo que dice la Biblia. Que Dios nos siga bendiciendo. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te damos las infinitas gracias en esta hora y te pedimos el perdón, Padre Celestial, por alguna falta que hayamos cometido, porque somos humanos. Pero queremos transmitir, Padre, aquella voluntad tuya para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para todos aquellos que tienen el oído para oír y para entender lo que dice tu palabra. Por favor, oh buen Dios, haz que esta palabra pueda fructificar y multiplicarse en los corazones de los hombres. Padre Celestial, te doy las gracias por habernos utilizado en esta tarde. Bendice a mis hermanos y bendice a mis amigos donde quiera que estén. Es a través de Jesús en quien oramos y en quien le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Que Dios me lo siga bendiciendo en gran manera.